Miguel Pichetto, bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? Un placer. En realidad era Sanata. Era Sanata. No sí, Sanata. tenés razón. A ver, Tenés razón. era un buen programa cómico. El mejor, polémica. Acá Grandes en esta casa. actores. ¿Estás bien? Bien, bien, muy ¿Te bien. duele ver esta Argentina con esta caída que recién mencionábamos, desocupación, PBI para abajo? No me sorprenden los datos. Son la consecuencia de una política suicida respecto a esta cuarentena prolongada, indefinida, sin horizonte, que además no plantea ni siquiera el verano como opción de salida. No ha habido un mensaje esperanzador para la gente. Todo simplemente se ha reducido al discurso del miedo, de la muerte. Es cierto que estamos frente a una pandemia que afectó al mundo. Ahora, el mundo lo procesó de otra manera. Los países latinoamericanos que nos circundan no cerraron toda su economía, no plantearon un cierre definitivo por 6 meses y continúa. Vemos que la caída económica que ha tenido Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay es mucho más baja que la Argentina. Vos mencionaste los datos de hoy. Son tremendos en términos de caída del Producto Bruto Interno y... ¿Qué significa eso, Miguel, que caiga un 20% el PBI? Significa menos empleo, menos poder adquisitivo, más pobreza. Significa que hay muchos empresarios pyme que van a cerrar definitivamente. Muchos comerciantes que ya bajaron la persiana y nunca más la van a abrir. Es interesante caminar el conurbano, dar una vuelta en el auto o caminar la propia ciudad de Buenos Aires. ¿No los ves caminando el conurbano a ellos? No, lo que yo veo es que la cantidad de persianas bajas y de negocios que han cerrado definitivamente, alquila se vende, carteles que inundan la ciudad, el área metropolitana, indican que indudablemente esa gente está destruida. Y no vuelve, ¿no? Y no vuelve. Sí. Y lo que yo sostengo, y lo vengo diciendo de la mejor buena fe, que hay que empezar a vivir como el mundo. El mundo ha abierto su economía, han vuelto a mover las ruedas de la economía y a convivir con el virus. Vos decías, Esto de la apuesta a la vacuna, ojalá la vacuna venga mañana, pero mientras tanto hay que empezar el proceso económico, productivo y educativo. Acá la educación no vuelve porque está en manos del gremio docente, está en manos de Baradel y por lo tanto nunca más van a volver. Hasta que tengamos la vacuna, cuando se vacunen veremos qué efecto tiene la vacuna y recién ahí podrá haber educación de vuelta presencial. La discusión de esta semana por 6.000 chicos que no tienen internet. Pero eso sí, primo. Muy había gente que se solazaba porque Francia había tenido un problema en 600 escuelas. Lo que no decían es que habían abierto 60.000. Claro. 60.000. O sea, tuvieron focos y la cerraron y lógicamente me parece correcto. Nadie está planteando acá ningún disparate. Acá hay un médico que te acompaña en el programa, que es un especialista, que sabe el tema y lo conoce. La responsabilidad individual, la responsabilidad social, cuidarse, salir y protegerse y también proteger a los demás. Todo lo que te dijeron durante todo el tiempo, digamos, traducirlo claramente también en la apertura del trabajo, la vuelta al trabajo. El sector público no va a volver al trabajo. Ahora tengo una pregunta. Hay también un proceso que se ha instalado de no volver. ¿De acostumbrarse a quedarse en la casa, decís vos? Porque te creo escuché que que decías eso. Yo creo que hay algunos sectores que no quieren volver. El miedo indudablemente ha penetrado. Yo te voy a no lo hago desde una mirada de mala fe. Lo que digo es que esto ha provocado efectos psicológicos, ha lesionado fuertemente la vida de relación. Hay mucha gente que ha tenido fracturas emocionales por este aislamiento y esta duración tremenda que hemos tenido, que cuando la gente reaccione en un proceso de tiempo y analice la entrega de libertades, lo que perdió en este proceso, tanto económico, emocional, afectivo, individual, social. Vos decís que todavía hay gente que no cayó de todo lo que todavía se perdió, este tema, económicamente, psicológicamente. Este tema todavía no está procesado en el conjunto de la sociedad. Yo creo que va a haber efectos devastadores
para aquellos hacedores del quédate en casa. Yo digo, la cuarentena era un proceso, como lo explicó el gobierno, un periodo de tiempo para preparar los equipos de salud, que de hecho mejoraron. Creo que la salud pública argentina ha resistido y está resistiendo, incluso hasta en el interior, salvo algunos lugares donde hay complejidades, Salta, pero en realidad la salud pública ha demostrado una respuesta realmente bastante... Y la salud privada, que ha funcionado Muy bien, eficazmente. muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso económico ha sido devastador. Un proceso Sí. en una economía que venía con recesión, asumamos el pasado y los errores, y venía con un problema económico en la Argentina, con deuda. Bueno, indudablemente que este proceso de cuarentena y de parálisis económica ha sido tremenda. Y estos son los datos que se están reflejando y te anuncian además que el próximo trimestre va a ser 20 Peor. puntos. Va a ser Sí, peor. sí, sí. Dejá de Lucas. contarte algo. Vos sos peronista, en teoría. Interpretás cómo piensa un peronista. El gobierno es peronista. ¿Por qué no lee el gobierno lo que está pasando en la gente que se supone que los gobiernos peronistas interpretan mucho lo que pasa en lo popular? ¿Por qué no ven esto que vos decís? No, yo creo que ha habido una apuesta por lo sanitario extremo. Yo siempre sostuve que al presidente le faltó un gabinete más integrado, con especialistas en infecciones, infectólogos. Hay un montón de infectólogos. Hay un montón, pero me parece que habría que haber tenido una visión más amplia. El Consejo Económico, que siempre anunció y que nunca concretó, con economistas, con empresarios y trabajadores. Todavía no se abrió la construcción. Recién ayer, en la provincia de Buenos Aires, construcción a cielo abierto. Poca posibilidad de contagio. Estructura etaria de los que trabajan. Jóvenes. Gente joven. Gente claro. joven. En la construcción trabaja gente Bueno, joven. la ciudad volvió recién hace 2 días. Bueno, 56% de caída en términos de producto en la Tremendo. construcción. O 73. ¿Cuál fue el número? 50 y pico. No, en construcción creo El que era 73 es sí. en hotelería. 73 hotelería. Sí. Hace 4 días tuve una reunión con empresarios de la hotelería. Están sin destino porque además ni siquiera les permiten el futuro. Claro. Un mensaje con esperanza Sí, para la decir, temporada. El verano va a existir, preparen la temporada. Con Ahora, protocolo, te quiero pero, mostrar algo, pero a va, ver va a qué- haber verano. Sí. No, acá no tenés verano ni siquiera tampoco Navidad. Claro. A ver, es un mensaje... No entiendo ni siquiera las reglas de la política, porque en general el representante, el político, trata de transferir o trasladar esperanza, que es algo fundamental, y hay esa sensación de miedo con falta de esperanza y de expectativa de cara al futuro. Cuenta Ismael Bermúdez, periodista económico, que el Estado paga hoy más de 33 millones de planes, de beneficios para 27 millones de personas. Quiero compartirlo con vos, porque te suelo escuchar que decís, esta Argentina es inviable, cómo fue creciendo la cantidad, aún con Macri. En el 2008 eran 13 millones de planes, en el 2014 18 millones de planes, 2019, cuando se va Macri, por eso te interpelo a vos también, 21 millones de Esto planes. es terrible que estamos viendo. Y ahora, llegamos ahora, 33 millones de planes y beneficios sociales por la IFE y los ATP. Lo que está pintado en verde, perdón, son los planes. Lo que está en gris de fondo es toda la población. La Para que se entienda contingencia, indudablemente, de la pandemia, con el IFE, AUH y planes, es explosivo el crecimiento del gasto. ¿Cómo se Yo sabe? también dije que la política planera del gobierno de Mauricio Macri fue un error y la política de acción social de la ministra fue fatídica para el destino de Macri en términos políticos. Lo dice mismo Emilio Pérsico en un reportaje. Dice, nunca hemos crecido tanto en territorio y en recursos Como con económicos Macri. como con Stanley, dice. Bueno, Con está. esta- La Pero ministra bueno, es pero otra había una cosa, visión ingenua. A ver, yo siempre recuerdo la frase de los revolucionarios franceses en 1789. La Revolución Francesa. Tanto Robespierre como Saint-Just, que era muy joven, 22 años tenía, fue a la guillotina con 22, sin cumplir 23. Decía que no se podía gobernar con inocencia. La ingenuidad, la inocencia, la estupidez, poner la otra mejilla.
siempre poner la cara a la otra mejilla porque del otro lado vos tenés que ser bueno, moderado. La verdad, Laclo, por el lado del conflicto, digamos, construyendo la visión del poder del kirchnerismo. Y Durán Barba, por el lado de la gestión, de ser bueno y moderado, de que el mundo se comunica por redes, alegremente, una computadora es mucho más importante que la política. Esas dos visiones han sido muy dañinas para la política Eso fue parte del argentina. macrismo, Pero ¿cómo Miguel. salís Bueno, de este sí, esquema, claro. Miguel? Que vos sos Lo crítico estoy diciendo. ¿Cómo salís de este esquema de 33 millones de planes sociales y volver a la cultura del laburo? Tenés que primero abrir la cuarentena. No hay salida con cuarentena. Y esto de que no hay cuarentena no es cierto, porque si vos recorres el mundo, digamos, de la hotelería y de los servicios, no están abiertos. Están todos con la persiana baja los hoteles. Ninguno puede abrir ni siquiera para dar un desayuno, un verdadero disparate. No hay gastronomía. La ciudad de Buenos Aires recién ahora está viendo si abre, por un decreto de Cafiero, le cerraron los patios y... Sí, las terrazas. A ver, ¿con qué atribución el jefe de gabinete tiene para cerrarle al jefe de gobierno de la ciudad en una tarea exclusiva, excluyente del propio gobierno de la ciudad? Bueno, el jefe de gobierno de la ciudad un poquito no fue muy activo. Él tiene una visión de no al conflicto. Lo que yo sostengo, en mi larga experiencia, es que el diálogo y el consenso siempre es bueno. A veces la etapa agonal en la política aparece y tenés que dar la pelea porque de lo contrario te pasan por arriba. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta está en un momento agonal, tiene que dar la pelea. Pero ahí no es y lo tiene que que vos defender decías, los intereses de la ciudad. ¿No es lo que decía Robespierre? Que si vos sos bueno te pasan por encima. Si vos sos bueno con Alberto te comen la coparticipación. No, si vos presumís de que no te iban a tocar la coparticipación después de los anuncios que había tenido Cristina en febrero del año corriente, cuando dijo que hasta los helechos estaban iluminados, Por eso. indudablemente que tenías que estar preparado, y yo creo que habría que estar preparado con un discurso de contra muy fuerte, donde la ciudad defendía sus recursos, porque esos recursos son fundamentales para la seguridad ciudadana. Claro. Son fundamentales para mantener los hospitales públicos que vienen a atenderse bonaerenses, ciudadanos de otras provincias, paraguayos, bolivianos y peruanos, que vienen en tour. Yo sé que esto no gusta, porque no es políticamente correcto, pero vienen en tour, en colectivos, y se atienden en los hospitales de la ciudad, y la ciudad es generosa, y la Argentina es generosa y atiende. No está mal eso, Miguel, no está mal que se vengan. No digo que esté mal, lo que digo es que cuando te quitan la plata, te están afectando los servicios de sanidad y de seguridad y de la policía y bueno, y el delito se adueña de las calles. Lo de la policía, perdón, porque ahí la dejaste picando y ahí voy con Lucas. Lo de la policía, ¿qué fue? Porque algún malo por ahí decía, y los intendentes mucho no defendieron. Yo tengo una teoría, digamos, y alguna información, quizás equivocada, como dice un colega de ustedes. Yo creo que hubo ahí indudablemente una acción legítima de reclamo, porque el gobernador no miró algo que tenía que haber mirado, haberse dado cuenta. Los muchachos de la bonaerense, como otras policías, tienen un salario básico y tienen adicionales. Sí. Estamos hablando de adicionales legales. Sí, sí. La cancha de fútbol, la horas bailanta, El reparto de caudales. reparto de caudales, restaurante, cuidado, Las horas seguridad, las horas extras. La mitad del salario era eso. No lo hicieron porque como estás en cuarentena, ninguna bailanta está abierta, ninguna cancha de fútbol está abierta. Entonces, habría que haberle pagado el último adicional del último mes antes de la cuarentena para evitar... Bueno, hay un reclamo legítimo. También hubo un movimiento, también había mucho enojo de algunos intendentes con Sergio Berni. No les gustaba el protagonismo de Berni. Ah, mira. Y no le gusta a Kicillof. En el fondo de todo, creo que fue una acción dirigida a debilitarlo a Kicillof. ¿De los propios intendentes? Sí, esta es mi teoría. No, ya lo sé. Tu teoría que la repiten muchos políticos también, no es solo tu No sé teoría. si la repiten muchos políticos. No, que muchos creen eso, que fue una cama de los intendentes a Kicillof. Yo creo que hubo un dejar hacer, los policías tuvieron mucha logística. Me pregunto para qué fueron Olivos. Me pregunto, hay cosas Pero pará, que a mí... estaba hablando de los intendentes del PJ o de Cambiemos.
Estoy hablando... No, los de Cambiemos miraron la bandera y fueron incluso al acto del presidente, estuvieron ahí solidariamente porque creían que estaba en juego la democracia. Emboscada que le hizo. Los viste un Una poco emboscada. inocentones a... Los viste un poco inocentones a Jorge Macri ese día, qué sé yo. Los convocaron y fueron de buena fe. No quiero hacer calificaciones. Está bien, está bien. Lo que quiero decir que me parece que el problema está dentro y está en desarrollo todavía. Todavía está en desarrollo. ¿Qué significa eso? ¿No terminó? Que todavía están mirando a ver qué pasó y cómo fue y quiénes son los responsables de lo que pasó. Pero bueno. Yo creí que me ibas a preguntar por la meritocracia. Ahora te pregunto. Ahora vamos, déjame preguntarte otra cosa. Hoy subió el dólar de nuevo, venimos de un cepo duro, hay preocupación de qué va a pasar en octubre con la gente que va a comprar dólares. ¿Por qué es tan difícil el tema del dólar? Porque hay pocos dólares en el Banco Central. Y porque indudablemente no hay confianza. El tema central, los americanos tienen una palabra que se llama trust, confianza. Si vos no confías, todos corren en la Argentina. Y la Argentina tiene una experiencia extraordinaria en esa materia. Sí. Porque le han mentido y porque las tonterías que dicen los ministros de Economía a lo largo de la historia te demuestra que han mentido. Este muchacho que hizo una tarea buena. Este muchacho Guzmán, el ministro. Sí, joven, economista promisorio. Creo que resolvió bien el tema de los bonos y de evitar el default. Y me parece que eso es valorable. Yo siempre estuve de acuerdo en que había que hacer eso y lo hizo. Tal vez tardó un poco más, pero lo hizo. Pero dijo algo que es una tontería. Dijo que las transacciones económicas en Argentina no se rigen por el dólar blue. Otra frase para la historia de la tontería, que se suma al que apuesta al dólar pierde, al que depositó dólar. En fin, hay una larga lista de dichos que no se condicen con la realidad, porque en realidad lo que regula las transacciones económicas siempre es el dólar más alto. Eso lo sabe todo el mundo. Cualquier analfabeto económico, Sí, es verdad. alguien que ni siquiera sabe la ciencia económica, sabe que esto es así, que el juego se juega así en la Argentina por una cuestión histórica, porque la gente ha sido lesionada en muchas oportunidades. Meritocracia, porque vos mismo lo pedías y lo tenés. Acá se prende fuego, Miguel, hace así. No, para nada. ¿Te dolió que el presidente A mí me criticara duele el más el mérito? Papa. El Papa. Claro, el Papa El Papa también. salió con un mensaje de, no sé, San Mateo, no sé quién, diciendo que no, la meritocracia no era importante, que solamente Dios te va a acomodar la cosa. La verdad es como si estuviera jugando en línea con el presidente. O el presidente con el Papa. Salió después el Papa. Y el Papa además también juega en la política El argentina. Papa tiene otros líos en el mundo. Como para andar. Tiene, pero siempre está mirando a la Argentina. Y además, como Vélez había perdido la elección con Carone, tuvo que desistir. Sí, en el BID, en el Banco Mundial. Lo nombramos en la Academia Pontificia, le hacemos casi un lugar honorífico al lado de Dios y compensamos y le decimos a Estados Unidos, se equivocaron. Se entiende perfecto. Este hombre lo ponemos en la Academia Pontificia. Siempre están jugando. El juego más complejo que tiene un sector de la iglesia, porque yo siempre rescato la iglesia del 2001. La iglesia del 2001 con Monseñor Laguna, con Casareto, fue una iglesia comprometida con la unidad de los argentinos y fundamentalmente contribuyeron al diálogo argentino y a la recuperación de la Argentina de ese proceso tremendo del 2001. Esta iglesia tiene una visión clasista, una mirada realmente clasista, donde si vos sos de clase media no te corresponde esta iglesia. No está con vos. La vacuna es solamente para los pobres. A ver, si sos clase media no tenés vacuna. ¿Cómo es el mensaje? Un mensaje equivocado. Que los países pobres tengan acceso a la vacuna es el mensaje correcto. No, eso está bien. Lo que digo, la visión clasista, la visión del pobrismo, la ideología del pobrismo, ocupen la tierra porque hay una necesidad, entonces es válido todo, no es delito. Son mensajes terroríficos. ¿Pero eso es la iglesia o es también este gobierno? Porque Hay una construcción del pobrismo y de la mirada para abajo. de igualar para abajo. Igualar para abajo, decir, bueno, una Argentina más justa y más pobre, recemos todos. ¿Y crees que en ese sentido está en riesgo la propiedad privada? Te lo pregunto por lo que estamos viendo. Por toma de terreno. Bueno,
Indudablemente que cuando la tierra es fiscal, es del Estado Nacional, es de todos los argentinos. Por ejemplo, la tierra que tomaron en el INTA, en Bariloche, 130 hectáreas de la mejor tierra con recursos, digamos, puestos por el INTA, árboles de distintas especies de la región, de la zona, como centro de experimentación para también la fruta fina, lo que es Bolsón, toda la zona esa de los lagos. Bueno, eso es una lesión enorme al patrimonio de los argentinos. 70 hectáreas tomaron y hay gente rematando la tierra. Lo que hicieron en el Mascardi es otra lesión tremenda con este argumento de los pueblos originarios. Igual eso pasa hace mucho, Miguel. ¿Qué visión No, pensás? no, pero no la toma del Mascardi. No, bueno, pero el tener una en la villa provincia. 31 en la ciudad, digamos, es Bueno. histórica la toma de tierras en la Argentina, sí, es un drama. Sí, claro. Lo naturalizamos ya también. No, pero no como ahora, que se la convalida con declaraciones, como lo que dijo la ministra de Seguridad, que Que no dijo, son ilegales. bueno, no es delito. Bueno, ahora, por ejemplo, el gobernador Kicillof dijo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a comprar las tierras con un fideicomiso y a partir de ahí se la va a vender barato. Me parece razonable, lo que ¿Sí? pasa es que ¿Te parece razonable? me parece razonable que la provincia genere un plan de tierras y de vivienda con un plan ordenado. No me parece razonable o no me parece lógico convalidar la toma ilegal y la respuesta ¿Qué después sé del yo? Estado. Bueno, ahí yo no coincido, porque a ver, Durante sí. mi etapa en el Senado, incluso en un planteo que hizo una de estas organizaciones sociales, se votó una ley que algunos decían que venía también pedida por Francisco, en fin. Yo siempre sostuve de que lo que es de Dios y lo que es del Estado es del Estado. Pero de todas maneras me pareció una buena iniciativa porque era el mejoramiento de los barrios populares y de las villas en un proceso de inversión por parte del Estado Nacional, que era anual, y me pareció un proyecto interesante. Creo que hay que trabajar desde los estados para hacer desarrollo, loteos y evitar la toma ilegal. Y también, esto lo digo, siempre lo digo, me putean por esto, hacer un control migratorio. No podés seguir aumentando el volumen poblacional del conurbano con población que viene de los países limítrofes. Tenés que hacer una dirección de migraciones que piense el país de manera global. Vos tenés la Patagonia, que tiene una relación población, territorio Sí, densidad. Muy baja. muy baja, Así es. y tenés también alternativas laborales en distintos tipos de actividades, mineras, petroleras, la pesca, en fin. Y tener el conurbano con 12 millones de personas y 400 hectáreas 12 tomadas. ¿dónde? En el conurbano. conurbano. En el Conurbano. conurbano Más y creciendo. Cuando hagas un censo en serio. un censo como la gente, porque el último me parece que se frustra por la muerte de Néstor Kirchner.